We live in a world of constant change. Perhaps true planning lies not in predicting every step of the journey, but in cultivating the ability to recalibrate your course without losing sight of our destination. After all, taking remote control of one's life means continuing to move forward, even when the path ahead is not yet fully visible. In times of high uncertainty, planning ceases to be a well-crafted document and becomes a capability. It's not about getting everything right, but about creating enough clarity to take the next step. In the end, those who thrive are not the ones who have all the answers. They are the ones who learn to make decisions in the face of uncertainty. Bienvenidos a un nuevo episodio del Remote Command Hub. Soy doctora Rafaela Rigo Peixoto y seguiremos hablando de los desafíos interculturales. Toda experiencia internacional cambia la forma en que vemos al mundo, pero algunas experiencias también cambian la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Nuestra invitada hoy es la maestra Sandra Ortega, especialista en comunicación, cuya trayectoria internacional conecta Latinoamérica, el ámbito académico, la comunicación estratégica y el liderazgo corporativo. Sandra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero placer darle la bienvenida a Remote Command Hub. Muchas gracias, Rafaela, por invitarme a tu podcast y saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Gracias. En primer lugar, quisiera preguntarte cómo fue tu experiencia viviendo en otro país y qué identificarías como los principales aprendizajes y los principales desafíos a los que tuviste que enfrentarte. Bueno, entonces yo tuve dos momentos en mi vida viviendo fuera de Colombia. El primero fue en el año 2006, después de graduarme de la universidad, y fui a vivir con una familia norteamericana en un programa que se llama Au Pair. Yo trabajé para ellos como niñera y vivimos primero un tiempo en Nueva York y después nos mudamos para la Florida, a la ciudad de Boca Ratón. Y mi segunda experiencia internacional es más reciente. Me mudé en el año 2017 para Sao Paulo para realizar una maestría en la Universidad de Sao Paulo. Esas fueron mis dos experiencias. Perfecto. Entre una experiencia y otra experiencia es como que ¿cuántos años más o menos? 20 años. 20 años. La primera, sí, era joven, o sea, acababa de salir de la universidad, y la segunda experiencia en Brasil es la más reciente. Okay. Yo pienso que el principal aprendizaje cuando sales de tu país es adaptarte y tener resiliencia, porque tú sales de tu zona de confort, de tus hábitos, de tu grupo de apoyo, a enfrentarte a un mundo nuevo. Imagínate, yo era una joven de 20 años, estar hablando inglés, pero uno aún no tiene el dominio de la cultura. Entonces uno tiene que adaptarse a esa nueva cultura, tener un respeto por los otros y también al mismo tiempo no perder su identidad. Entonces yo pienso que entre los aprendizajes está aprenderse a adaptar a ese otro nuevo mundo, esa otra nueva cultura, esa nueva forma de pensar, tener resiliencia para continuar, valorizar mucho la opinión de los otros. Eso te da una perspectiva mucho más amplia de tu mundo. Cuando tú estás solo en tu país, tú estás inmerso en tu cultura, pero estar, por ejemplo, en los Estados Unidos, tú estás junto con personas de muchas otras culturas. Si después tenemos más tiempo, podemos abordar. Yo, luego de vivir con esta familia americana, salí de la casa y trabajé en un Dunkin' Donuts con muchas personas de la India y personas de Haití. También trabajé limpiando casas con unas compañeras que eran mis compañeras de inglés, que ellas son de Honduras. Entonces tienes esa relación con otras personas y ves otras formas de pensar y de ver el mundo. Y creo que otra de los aprendizajes es la independencia. Yo me demostré a mí misma que yo ya era una persona independiente, quiero decir, conseguía trabajar, me demostré a mí misma, dejé un poco más tranquilos a mis padres y a mi familia que yo no me iba a morir de hambre en los Estados Unidos, porque aunque yo ya fuera profesional
en relaciones públicas, yo fui a ejercer otros oficios, como pasa a muchos de los latinos que van a emigrar a otro país. Y ese contacto con otros inmigrantes también me permitió valorar mis raíces, mi cultura. Entonces, cosas que de pronto antes no le prestabas tanta atención, entonces te empiezas a extrañar la comida casera, la comida típica, ya quieres escuchar tu música casi que todo el tiempo. Entonces tú aprendes a adaptar otras formas de pensar y de hacer las cosas, pero también te afianzas en tus raíces y ¿sabes? Como tú sales de tu país y, ay, yo soy colombiano, ¿qué es eso de ser colombiano? Empiezas a pensar en ese tipo de cosas. Entonces dejaría esos 3 como aprendizajes. Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos es, como te comentaba, el tema de la cultura. A pesar que después de un tiempo, tanto en Estados Unidos como en Brasil, tú comienzas a dominar el idioma, tú no consigues, por ejemplo, entender las bromas o las piadas, porque eso tiene que ver mucho con la cultura y la historia, y eso lleva años. Entonces tuve ambas experiencias. Cuando estaba con la familia norteamericana, por ejemplo, recuerdo que ellos se reunieron a celebrar el 4 de julio. Tú lo ves en las películas, ¿cierto? Pero cuando estás allá te das cuenta cómo ellos son de patrióticos. Entonces hicieron muchas bromas relacionadas con los presidentes. Claro, yo no entendía nada. Todo el mundo se reía y tú empiezas como a reír, pues de educación. Y lo mismo experimenté en Brasil. Mi esposo es brasilero, la familia es de Sao Paulo, y así en las primeras reuniones familiares ellos contaban bromas, piadas, chistes, y tú, pero sabes que no entendiste nada. Entonces creo que ese fue el primer desafío, que toma años conocer la cultura y entender eso. Otro desafío, yo pienso que es los estereotipos. Ese fue uno de los que sentí más por ser joven en los Estados Unidos. Está este estereotipo del colombiano con el narcotráfico, con Pablo Escobar, y al principio me incomodaba, después lo conseguí manejar, que las personas lo primero que te dicen, colombiana, la tierra de Pablo Escobar, y tú te quedas como, Y como tuve contacto con jóvenes, especialmente los norteamericanos, ellos se rascaban la nariz como si fueran a aspirar coca, y me decían, the best cocaine. Y yo me quedaba como, ay Dios, no puedo responder nada. Entonces al principio me incomodaba. Después tú entiendes que eso es lo que exportan culturalmente de Colombia. Entonces con todas estas series de Pablo Escobar, entonces ya no te lo puedes tomar a personal. Y de cierta forma después quise, con personas que se posibilitaron, enseñarle otras cosas que tiene Colombia además del narcotráfico. Ese sería como la segunda barrera, como el tema de idioma, el tema de los estereotipos, y el tercero, el reconocimiento de los diplomas. Yo creo que para personas profesionales que inmigran a otros países puede ser también una dificultad a resolver. En Estados Unidos fue un poco más difícil. Yo quería estudiar en la Universidad de Miami. Yo pagué un dinero para traducir todos los documentos colombianos, y fue un poco más dificultoso que mi experiencia en Brasil. No sé decir exactamente el por qué, pero en Brasil fue un poco más fácil poder convalidar mi título colombiano para presentarme a la maestría. Entonces esos fueron los otros 3 desafíos que enfrenté. Una otra pregunta es cómo que influyó la superación de estas dificultades que has enfrentado acá en Estados Unidos también en tus relaciones personales o profesionales. ¿Crees que saliste fortalecida o con una mayor conciencia a partir de esa experiencia internacional? Sí, con certeza, Rafaela. Si yo pudiera volver atrás, yo volvería a viajar. Y sería algo que le aconsejo a las personas si tienen la posibilidad de salir de sus países, porque como te comenté al inicio, eso te abre la mente. O sea, tú puedes adquirir conocimientos de muchas formas, pero al relacionarte con otras personas, yo creo que lo más bonito es fortalecer y cultivar la empatía. Creo que eso nos falta mucho a la hora también de relacionarnos con otros, o sea, entender
a la final que independiente de tu cultura, la religión que tengas, tus creencias, casi todos los seres humanos buscamos lo mismo, estar felices, estar bien con nuestra familia, progresar. Entonces cuando tú ves que en esa relación nuestras diferencias no son tan diferentes a la final, cuando nos vemos como seres humanos, somos más empáticos, entonces en mi perspectiva me fortaleció mucho. También otra de las cosas que me sirvió mucho para el mundo laboral es que la cultura norteamericana, por ejemplo, ellos son más independientes. La nuestra es más paternalista, entonces yo me acostumbré a que, por ejemplo, los jefes, la chefía te da unas instrucciones y ellos esperan que tú las cumplas, tú muestres tus metas, muestres tus resultados, no van a estar en esa relación de, ay, ¿cómo vas? O como persiguiéndote, no con esa relación tan paternalista. Y eso me sirvió mucho para el mundo laboral, a ser más proactiva, entregar resultados, no estar esperando que me estuvieran pidiendo, sino yo tener como esta iniciativa. Entonces creo que ese tema de la empatía para relacionarme con otros, la independencia también y la resiliencia, esos tres fueron aprendizajes muy positivos en una relación con otras culturas y cuando sales de tu zona de confort. Si piensas en el comienzo, cuando te has ido a vivir en Estados Unidos, después en Brasil, lo que piensas que sería bueno que sepas antes de venir acá o de ir a vivir en otro país, lo que sería de consejo que te gustaría recibir al comienzo de este camino. El principal consejo es que no es suficiente saber el idioma. Uno va con una preocupación. Yo hice clases de inglés antes de irme como niñera. Precisamente me fui ya para aprender a hablar, porque cuando estás en Colombia aprendes como gramática o a escuchar, pero no desenvuelves mucho el habla. Entonces uno se va con la idea de que si sabe el idioma es suficiente. Y es lo que yo te contaba, hace falta poder conocer un poco más de la cultura. Y lo mismo me pasó en el caso de Brasil. Yo estudié portugués básico y fui para mejorar el portugués, pero tenía una idea también errónea, creo que es lo que pasa cuando las personas ven a los colombianos, es que uno ve a los brasileños a través de lo que se vende para el exterior, entonces uno cree que todo es playa, caipiriña, fútbol, y Brasil es un país continental, con muchas diferencias, cada región rica en cultura, entonces creo que es importante antes de tener un contacto en otro país, entrar un poco más, leer un poquito o ver algún video, algo que te ayude a entender un poco más la cultura, la forma de pensar de ese lugar hacia dónde vas. Sí, claro. Y de tu perspectiva, ¿qué competencias interculturales serán indispensables para los líderes del futuro? ¿Cómo podrán desarrollarse en la práctica? Bueno, Rafaela, yo creo que no es para los líderes del futuro, son los líderes de ya. De ya, sí. Porque yo creo que a partir de la pandemia, muchas personas se vieron enfrentados a tener que estar con equipos interculturales. El tener que estar en unos trabajos remotos nos llevó, me incluyo y a muchas personas, a tener que trabajar con personas remotamente de otras partes del mundo. Entonces, casi que obligó a las personas a tener esas competencias. No era como si querías o no querías, era indispensable para tú poder continuar trabajando remoto. Pero si los líderes se quieren continuar capacitando y fortaleciendo, vas a liderar a un equipo. Es muy importante tener esa comunicación intercultural, entender que todos tenemos visión de mundo diferente y formas de pensar diferentes. Si tú entiendes eso, vas a permitir que todos hablen desde su experiencia, aporten al equipo y a partir de ahí tomar las mejores ideas para desarrollar los proyectos y hacer esa parte de la colaboración. Y también otra competencia, la adaptabilidad. Yo pienso que el mundo cambió también mucho a partir de la pandemia en ese tema de adaptarse. Los cambios cada vez son más rápidos. Mira, por ejemplo, cuando nosotros imaginábamos este cambio que nos iba a traer la inteligencia artificial, la IA,
todas las personas, pero también los líderes, si no se adaptan a la IA, entonces no van a poder trabajar en estos ambientes. Entonces, mira, estamos en ambientes de trabajo remoto, de trabajo con personas de otras culturas, equipos multiculturales, y ahora con la introducción de la inteligencia artificial. Como yo te decía, si tú aprendes que el tipo de gestión no puede ser paternalista o encontrar ese equilibrio con una chefía, con una directoría más amplia, pues las personas están utilizando la inteligencia artificial. No, nosotros que trabajamos también en el mundo académico sabemos que los estudiantes usan la inteligencia artificial, pero ¿cómo la vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a sacarle el mejor provecho? Entonces los líderes tienen que también tener esa adaptabilidad. Sí, es verdad, es un cambio muy grande. Y has vivido en Estados Unidos, en Brasil, que tienen culturas un poco distintas, sí, además de Colombia, claro. ¿Cómo evalúas que el silencio, la objetividad o la informalidad pueden tener significados diferentes según la cultura? Esos tres aspectos son muy diferentes a nivel cultural. Por ejemplo, yo pienso que en un entorno norteamericano, ellos tienden a ser más formales. En una primera relación, si vamos a hablar de una relación comercial, no de amistad, porque ya en una relación más familiar o amistosa pueden ser menos formales, ¿cierto? Mientras que yo siendo colombiana y estando en un entorno brasilero, pude percibir que no se es tan formal. Tú puedes ser un poco menos formal y aún así demostrar respeto a tus superiores o a tus compañeros de trabajo. Entonces la formalidad sí cambia dependiendo de la cultura. También en Brasil tuve contacto con la cultura japonesa, que es muy fuerte en Sao Paulo, tanto que mis sobrinos tienen una abuela de descendencia japonesa. Entonces, por ejemplo, mis niños ya la llaman bachá, ¿sí? Bueno. Y también yo he conversado mucho con ella, entonces uno también tiene esa posibilidad de entender esa parte de la formalidad y el respeto a las personas adultas, a las personas de la tercera edad. Entonces sí muda en las culturas. El tema del silencio, yo pienso que se silencia más las personas en América Latina, desde mi perspectiva, por un tema de haber sido colonizados. El norteamericano no se silencia lo que piensa, es más directo, mientras que nosotros, por haber sido colonizados, el caso Colombia por España, Brasil por Portugal, tendemos a silenciar. Nos enseñaron mucho a no mostrar nuestra opinión y eso se fue perpetuando a través del tiempo. Entonces también las relaciones de poder, yo lo percibí mucho, fue parte de mi estudio de maestría, cómo esas relaciones de poder afectan a las mujeres por el tema de género, el tema de raza. Entonces también hay un silenciamiento de las personas que son de raza indígena, casi que imperceptible en Brasil. Tiene un poco más fuerza las personas que son de raíces afrodescendientes. Entonces ese silencio sí se le ve, sí se nota mucho la diferencia según la cultura. Sí, es perfecto, es muy bueno lo que has dicho. Yo nunca había pensado en ello, pero yo creo que claro, tiene esta influencia, sí, pensando ahora, sí. ¿Cómo te crees que podemos manejar las diferentes expectativas en torno de la jerarquía y la autonomía? Como has dicho, en algunas culturas se espera más autonomía, como la americana, en otras más orientación. ¿Cómo te crees que podemos encontrar el equilibrio para ello? Bueno, mira, yo creo que un camino lo mostró el estudio de Geert Hofstede, cuando él estudia las culturas y las partes de la gestión. Como tú dices, lo que se debe buscar es un equilibrio, ¿cierto? Porque si tú das esa independencia a la persona, confías en las capacidades que él tiene, tú vas a conseguir mayores resultados si tú eres el líder, si tú eres el jefe. Pero al mismo tiempo debes de hacer un acompañamiento para detectar cuáles son las personas que no están consiguiendo alcanzar sus metas o por qué no lo están consiguiendo, cómo tú como líder puedes ayudarle sabiendo cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Entonces ese equilibrio te va a permitir dar autonomía,
¿sí? Sin entrar en dejar sueltas a las personas o que no sienten que puedan contar contigo como jefe, pero tampoco irnos al otro extremo de ser paternalista, de que la persona se acostumbre que tiene que estar todo el tiempo monitoreada, que si no está conectada todo el tiempo o vigilando a través de algún sistema, ella no consigue entregar resultados. Entonces lo que tú dices es lo importante, ¿cómo llegamos a ese equilibrio en nuestro día a día? ¿Cómo? Viendo esos diferentes tipos de gestión. Mira que yo pues tuve la oportunidad de escuchar varios estudios académicos que se hacen en Brasil, especialmente pues en Sao Paulo donde estuve, que estudian mucho la cultura asiática. Tratan también como de entender cómo es esa gestión del asiático, que es diferente del europeo o del norteamericano. Entonces ver esas diferentes formas, encontrar un equilibrio, nos va a alimentar cada vez más para conseguir esa gestión que da independencia, pero que al mismo tiempo acompaña. Bueno, yo estoy pensando ahora si tal vez te crees que es un poco diferente la manera como en tu ambiente laboral las personas se relacionan con una mujer o con un hombre en términos de esta expectativa de autonomía, de jerarquía. ¿Te crees que hay una cosa diferente con relación al género? Sí, bastante. Cuando digo nosotros, es tanto mi orientadora como mis compañeras de investigación, nos empezamos a cuestionar sobre esa relación de género. Detectamos una gran diferencia, porque con el hombre, como la mayoría de los cargos de gestión están con los hombres, ellos tienden a dar más independencia a los hombres y seguir relacionándose con las mujeres de una forma más paternalista, como ella necesita más ayuda, ella no consigue, tanto que hay dos efectos que surgen en las relaciones laborales, es que si el hombre habla, entonces de primera como que se tiene en cuenta su criterio. Cuando la mujer y que está en un cargo de gestión, de chefía, habla, muchas veces necesita de el apoyo de otra voz masculina para que esa idea sea tenida en cuenta, por ejemplo, en un comité de líderes. Sí, sí, es verdad, es gaslighting o mansplaining, yes. Mansplaining, exactamente. Mansplaining, yeah. Una otra pregunta sería con relación a las diferencias de culturas. ¿Qué crees que cobra más fuerza, las diferencias o las posibilidades? Yo pienso que en un primer contacto las diferencias. Las diferencias. Tú entras a otro entorno y lo primero que vas a detectar es que tú eres diferente a ellos y que ellos son diferentes a ti. Entonces, la primera relación parte de las diferencias, pero cuando esas diferencias son compartidas, por ejemplo, yo tengo unas diferencias a nivel musical, unas diferencias a nivel de gastronomía, pero tú la empiezas a compartir. Esas diferencias ya comienzan a ser puntos de encuentro y pueden ser colaborativos. Entonces, pienso que lo que necesitamos primero es perder el miedo a relacionarnos con personas que sean diferentes a ti, para poder encontrar ya esos puntos de compartir, de ver, como te decía en un inicio, que a la final no somos tan diferentes, que como seres humanos, independiente de donde nacimos, nuestra cultura, nuestra religión, estamos buscando las mismas cosas, la felicidad, la tranquilidad, compartir con nuestra familia, nuestros amigos, tener éxito profesional. Entonces es muy enriquecedor cuando, es que tú utilizas, vamos a suponer en la cocina, utilizas este otro condimento, este otro tempero y lo incorporas para ti o le enseñas la forma como tú lo haces. O alguien dice, ay, qué rico, yo quiero aprender a bailar salsa, vamos a aprender a bailar salsa, vamos a escuchar otra música. Entonces esas diferencias ya comienzan a ser puntos de encuentro y pueden ser colaborativos. Sí, perfecto. Es interesante porque a veces ni imaginamos una cosa diferente. Cuando nosotros la conocemos, entonces se queda como que este punto de oportunidad también para que puedas colaborar. Es muy, muy, muy perfecto lo que has dicho. Una otra pregunta es también lo que estás hablando en los ambientes laborales. ¿Cómo te crees que las diferencias culturales afectan las negociaciones y las alianzas estratégicas?
más que hablar que afectan, es que tienes que tener una noción de cuál es esa otra cultura con la cual vas a entrar en una negociación, por ejemplo, en una negociación económica, porque la diferencia cultural puede determinar si ellos sienten seguridad de hacer colaboración contigo, de hacer negocios contigo. Entonces, cómo tú te vas a presentar ante el otro. Entonces debes de conocer, igualmente así vayas a viajar por estudios o turismo, pasa lo mismo con los negocios, tienes que tener un conocimiento de la cultura, así sea básico, o apoyarte en otra persona que tenga un conocimiento más profundo de la cultura antes de entrar en la negociación, porque de pronto un gesto que tú realices, una palabra que tú digas que el otro la percibe como no es correcta, puede terminar con el contrato económico o con la colaboración internacional que tú estás buscando. Porque esas diferencias pueden ser sutiles. Lo que hablábamos de la formalidad, si yo entro siendo muy informal con una cultura que es más formal, ellos pueden verlo como irrespetuoso. Pero si estamos en una relación económica, por ejemplo, yo al principio estuve como profesora de español allá en Sao Paulo. ¿Por qué? Porque muchas empresas de Sao Paulo están teniendo relaciones comerciales con Argentina, con Chile, especialmente con estos dos países. Entonces ellos me preguntaban, Sandra, ¿y esta expresión qué significa? Y si yo le digo esto, él lo va a tomar a mal, ¿cierto? Entonces creo que es en esa relación que tenemos que conocer un poco o apoyarnos para entrar y poder tener una comunicación intercultural asertiva. ¿Y cómo te crees que esta experiencia internacional ha afectado, ha contribuido para tus objetivos profesionales? Bueno, yo creo que contribuyó totalmente. Mis objetivos profesionales aún están ser directora de comunicación de una multinacional. Yo siempre me visualicé así, por eso es que quise estudiar inglés y en el momento yo no tenía los recursos económicos para hacer un intercambio solo académico y opté por ir con ese programa de niñeras. Y cuando quería realizar una maestría, también me aconsejaron buscar en otros países como México, Argentina o Brasil, que tenían becas de estudio, porque para mí estudiar en Europa era muy costoso, hacer un cambio de peso para euro, por ejemplo. Entonces, esos dos momentos me sirvió mucho poder estudiar otro idioma y conseguir dominar el inglés y después dominar el portugués para presentarme en la Universidad de Sao Paulo y obtener una beca de estudios. Entonces, ambas experiencias y el conocimiento de los idiomas creo que me seguirá aportando para lograr el objetivo en un futuro, pues de trabajar como directora de comunicaciones. En el momento trabajo con personas de otras culturas en otros ámbitos que es más del marketing. Entonces pienso que toda experiencia que tengas en otro país, así sea solo de turismo, utilizarla para fortalecerte a nivel profesional. Sí. Y con relación al turismo que has hablado ahora, yo he vivido en Estados Unidos, yo he visto que la manera que tratan a los turistas es muy diferente de la manera a lo que tratan las personas que migran para allá, ¿sí? Yo he vivido allá por un año y la relación era diferente. Cuando eres turista, yo creo que la gente quiere hacer todo para que esté muy bueno y claro, para que vas a gastar a dinero también, la plata. Pero cuando vives allá, a veces se queda como que una perspectiva de, ¿por qué has venido para acá? Yo no lo sé, yo creo que es un poco diferente en este aspecto. Lo que consideras que ha sido tal vez un punto diferente, ya que has hablado de turismo, ¿sí? Cuando consideras a alguien como turista o cuando consideras a alguien como alguien que ha migrado para tu país, por ejemplo. No necesariamente cuando tuviste en otro sitio, pero ¿cómo comprendes, por ejemplo, también la gente que va a Colombia? Si cuando es turista o cuando se cambia a vivir allá por un tiempo. Bueno, ya que mencionas Rafaela, Colombia y especialmente Medellín cambió mucho desde los años 90 para acá.
con el tema de la seguridad y el control del narcotráfico. Entonces tenemos en este momento una oleada, podría decirse así, de personas de otros países, Europa y Norteamérica, ya viviendo en Medellín. Entonces es muy común salir a las calles y escuchar personas hablando otros idiomas, hasta personas del mundo árabe también, porque ya es más un punto de negociación también, de hacer negocios, como te comenté, muchas personas trabajando remoto. Entonces debes de tratar, pienso, a la persona que está en turismo como al que está residente de la misma manera, con respeto. Y también las personas que vengan de afuera, vengan acá y entiendan que tenemos unas cosas que no son negociables, entonces también el respeto hacia nosotros. Pienso que si partimos del respeto, puedes viajar en alguna de las dos modalidades, como turista o como residente. Pero realmente cuando tú, que eres latino, viajas como turista, puede que te den un trato mejor. Eso sí lo sentí cuando viajé por Europa solo como turista. Sin embargo, creo que los estereotipos siguen siendo muy fuertes. A nosotros nos siguen marcando mucho por el narcotráfico, el tema del turismo sexual, es un tema que se ha discutido mucho aquí en Ciudad. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la alcaldía de Medellín y es uno de los temas preocupantes. Hay muchas campañas de seguridad también para proteger a las niñas, a las menores de edad de este turismo sexual. Entonces, pienso que cuando mencioné el turismo es que tú cuando entiendes que todo contacto con otra cultura puede ayudarte a enriquecerte para después volver a tu país. Entonces es, listo, voy a hacer turismo, voy a conocer cosas, pero también puedes tratar de conocer a las personas, tomarte un tiempo, conversar, tal vez esa persona que sea tu guía turístico, conversar y entender un poco más la forma de pensar de ellos, la forma en que ellos ven el mundo. Y si viajas ya y te quedas un tiempo residiendo, pues vas a tener eso por naturaleza, porque en el día a día lo vas a hacer. Por eso mencioné que el turismo es aprovechar un poco más el turismo, no solo para conocer lugares claves, sino también a las personas, ¿sí? Si tienes esa oportunidad, porque hay veces puede que sean un poco más distantes contigo. Y creo que tú también lo has sentido, porque pasa con los brasileros hacia afuera, pues van a mirar este tema del narcotráfico. Entonces uno también debe de no tomárselo a personal y comprender y mostrarle a la otra persona que es mucho más que eso en nuestros países. Sí, es verdad. Es interesante lo que has hablado de la cosa del narcotráfico, porque pensando ahora, cuando yo viajo también, yo soy brasileña, la gente a veces menciona esto, ¿sí? Eso no es tan fuerte para mi percepción, porque yo no soy originalmente de Río, yo soy de Recife, pero Río es la ciudad que la gente habla más sobre ello y que hay más actividades con relación al narcotráfico, pero la gente sí menciona eso cuando hablan de los brasileños, ¿sí? Es generalmente más hablando de la violencia como un todo, pero tiene relación con el narcotráfico, sí. Frente a todas las dificultades que has enfrentado cuando has vivido fuera de Colombia, principalmente cuando eras joven, cuando estaba por primera vez saliendo de Colombia, ¿hubo algún momento que tuvo esta dificultad muy más fuerte para ti o no? Sí, mira, yo te comenté que yo fui por este programa que se llama Au Pair. La idea es que tú te quedas un año viviendo con la familia. Cuando yo ya había cumplido los 8 meses, la host mom, o sea, la madre que me hospedó, pidió cambio de niñera. Y para mí fue como una sorpresa, muy constrangedor, porque solo me faltaban 4 meses. Y lo que ella habló en la empresa precisamente era que yo no respetaba el espacio de ellos familiar. Entonces ahí vamos, como estábamos comentando, esa formalidad o informalidad. ¿Qué pasa? Como yo vivía en la misma casa, cuando ya se terminaba oficialmente mi horario de trabajo, pues los niños me buscaban a mi cuarto, tocaban la puerta
y yo les abría, pues no sé, cómo uno no le abre la puerta a los niños, entonces los niños me buscaban mucho, esto no le gustó a la señora, ella no lo habló previamente conmigo y yo me quedé como con la sensación o las personas me hablaban, ay, ella quedó con celos de ti. Entonces yo tuve que enfrentar esta situación. Lo primero es que si tú eres el que rompes el contrato, tú pierdes un dinero que tú das de los tiquetes y el programa para devolverte a tu país. Yo lo sentí como que no fue justo, debían haber hablado primero conmigo, entonces yo no quería perder ese dinero y hacerle gastar más dinero a mi mamá. La posición de mi mamá es, no, véngase, no importa, nos conseguimos la plata. Pero como tú dices, yo tuve esa habilidad, podríamos decir, de tener resiliencia, de no dejarme poner muy triste por la situación y buscar soluciones. Y como yo tenía estas amigas de Honduras, que eran mis compañeras de inglés, yo comenté con ellas la situación y ellas me ayudaron. Porque mientras iba a irme para algún lugar, entonces ellas me ayudaron con el carro de ellas y me transportaron con todas mis cosas, buscamos una casa donde yo, de otros inmigrantes, ahí alquilé un cuarto y me quedé. Entonces digo que esa fue la dificultad que yo enfrenté. Mi mamá dijo que ella por la noche sintió algo como mi hija está en problemas y yo todavía no había hablado con ella, entonces fue como un instinto de madre y yo estaba viviendo esa situación. Y fuera de eso, la empresa pues tiene como una persona, digamos que es como la compañía, y esta señora tenía que conseguirme una familia, entonces fue bastante complicada la situación. Yo no tuve ese apoyo de la empresa como yo esperaba, porque era difícil que otra familia solo me contratara por 4 meses cuando ellos esperan una niñera para 1 año. ¿Cómo lo pudimos solucionar? Ellos tuvieron que darme mi dinero y yo me quedé porque tenía todavía el derecho, y ahí es cuando te cuento que hice otros oficios que yo nunca había hecho en Colombia, entonces también le di el valor al trabajo, que el valor es digno, el trabajo es digno, no importa lo que tú hagas. Y estas amigas me invitaron a que limpiáramos casas, ellas limpiaban oficinas, pero ya venía la temporada en Miami de verano, de vacaciones, a que limpiáramos las casas que iban a abrir para vacaciones, y yo dije, claro, lo que sea, vamos a limpiar. Después trabajé en un Dunkin' Donuts, trabajé también de mesera en un restaurante italiano y trabajé en una tienda de ropa Sears. En esos 4 meses hice varios trabajos y una amiga me dijo, ¿y por qué no intentas una visa de estudiante? Entonces me quedé más tiempo. Ahí fue cuando intenté entrar a la Universidad de Miami e hice todos los trámites, pero finalmente el gobierno americano me negó la visa de estudio y yo retorné a Colombia después de otros 7 meses que me quedé ya sola fuera de la casa de la familia americana. Es una buena estrategia de resolución de conflicto que has puesto así en esa situación. Has intentado negociar, pero claro, la situación se quedó un poco así complicada con ellos, con la familia, así. Una otra pregunta, ¿tú no tenías hijo todavía cuando estabas viviendo en Estados Unidos? Yo no lo sé si tuviste tus hijos en Brasil, pero lo que consideras que fueron tal vez algunos desafíos que tuvieron que enfrentarte cuando estaba con hijos viviendo en otro sitio? Mira, mi hijo nació en Brasil, en Sao Paulo. Mi niño ahora tiene 5 años, entonces fue hace 5 años atrás, en el año 2000, precisamente en pandemia. Sí, también. Sí, entonces algo que tú aprendes es muy importante la red de apoyo. Cuando eres madre es muy importante la red de apoyo. Y mi esposo y yo éramos padres primerizos en medio de pandemia y la ayuda era remota. Algo pasaba con el niño, llamábamos a la madre de él o a mi mamá o a alguna tía, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué hacemos? Entonces esa red de apoyo es muy importante. Creo que también cuando sales a vivir en otros países, valoras mucho tu familia. Hay veces creo que nos quejamos mucho de lo que nos tocó vivir o de lo que tenemos o de nuestros padres, pero de verdad cuando estás en otro lugar, sin esa red de apoyo, empiezas a valorar más
tu familia. Y como yo le dije a mi esposo, debemos de estar o cerca de tu familia aquí en Brasil o cerca de la mía en Colombia. Mas no quisiera estar construyendo una familia, por ejemplo, en Europa, lejos de ese entorno. Esa es mi opinión y yo sé que muchas parejas terminan inmigrando solos con sus hijos por otras circunstancias o consiguen trabajos en el exterior. Pero creo que ellos podrían decir que es difícil criar hijos sin esa red de apoyo. Tendrían de pronto ya que encontrar otra red de apoyo que sea amigos nuevos que realicen, otros papás de las escuelas de sus hijos, que ya no son familiares, por así decir, pero construyen otra red de apoyo, porque yo sé de personas conocidas mías que fueron a vivir a Australia y construyeron sus familias allá, ¿sí? Entonces pienso que eso es como lo primero. Ese desafío de ser padres sin saber qué hacer muchas veces cuando eres nuevo. Ahora, ¿qué le hemos enseñado a nuestros hijos? Creo que ellos ya tienen un privilegio que no tuvimos nosotros, ni mi esposo ni yo, es que ellos ya nacieron en una familia multicultural, ¿cierto? Padre brasilero, madre colombiana. Nosotros vivimos 2 años en Brasil con Santiago y ya llevamos 3 años aquí en Colombia. Mi segundo hijo, mi niña, nació acá en Colombia, entonces en la familia son 2 brasileros y 2 colombianos. Colombiano. Tiene la abuela de ascendencia japonesa también, que has dicho, sí. Entonces, se quiero... Ella es la abuela de hijos del hermano de mi esposo. Y fuera de eso, por ese lado de mi concuñada, ella, la mamá es de descendencia japonesa y el papá es argentino. Entonces ellos también tienen primitos argentinos. Recientemente en enero que viajamos, nos reunimos y estábamos en la mesa 2 colombianas, 2 argentinos, esta señora de descendencia japonesa y los brasileros. Entonces ya mis hijos nacieron, puedo decir, como en un entorno multicultural. Wow, sí. Además que los abuelos paternos, ellos son de descendencia rusa, de la Unión Soviética. Los abuelos inmigraron a Brasil, entonces también tienen ahí otra parte cultural. Los niños son de apellidos Pakovi. Y es muy diferente la cultura rusa con relación a lo que sería la tradición latina de los brasileños, argentinos, colombianos. Lo que piensas que con relación a tus familiares rusos, ¿sí? A los abuelos, ¿crees que hay alguna cosa que es más diferente? Bueno, en realidad ya nosotros no tuvimos contacto porque ellos vendrían a ser los bisabuelos y ellos fallecieron. Pero puedo decirlo por los relatos de mi suegro, ¿cierto? De pronto por un contexto de guerra, tú llegar a otro país, o sea, imagínate, ellos llegan de otro país sin dominar el portugués, sin ningún dinero. Entonces la familia tiene que adaptarse a este nuevo entorno que es Brasil. Y él me decía que los papás no eran muy cariñosos. Eran más distantes, daban órdenes, eran más estrictos. Entonces mi suegro no que los padres no fueran cariñosos, pero de pronto no es tanto como los latinos, que estamos dando besos, que estamos dando abrazos. Entonces yo veo que, por ejemplo, mis suegros son unos abuelos muy cariñosos. Pues como ya mi suegro nace en Brasil y es en el entorno brasilero, entonces él también adopta ya más las cosas de la cultura brasilera. Entonces son abuelos que juegan, que cantan, son como mis papás también, que son muy cariñosos. Entonces creo que eso sí es una diferencia cultural. Solo lo puedo decir por los relatos de mi suegro, no puedo decir que todas las personas de allá sean así. Pero creo que nosotros los latinos sí nos caracterizamos, si lo dicen otras personas, por ser más afectuosos. ¿Qué consejos le darías a alguien que va a trabajar por primera vez en un entorno multicultural? Para salir hay que tener
mucha escucha, una escucha activa, porque eso te permite respetar esa visión del otro. Si tú entras queriendo imponer la forma en que tú piensas, la forma en que tú haces las cosas, es porque en mi país lo hacemos así, entonces no vas a conseguir adaptarte ni trabajar en un ambiente multicultural. Hay que escuchar a los otros, eso como primero. Y como segundo, que te hablaba que no basta con hablar el idioma, hay que conocer un poco de la cultura, adentrarse un poco a la cultura, porque ahí aprendes y comprendes un poco más por qué son esas diferencias. Es verdad. Y si pudieras Entonces esos dos consejos, esos dos consejos. Sí. Si pudieras resumir tu experiencia en una sola frase, ¿cuál sería? Para mí, la experiencia de vivir en dos países es integrar nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer las cosas, pero sin perder mi identidad de colombiana y de latina. Perfecto, muy bueno. Muchas gracias, Sandra, por tu exposición hoy de tu vivencia, de tu experiencia, todo lo que has hablado acá. Yo creo que yo puedo también pensar que han sido experiencias que yo he vivido también. Y yo creo que es necesario que nosotros tenemos esto en mente, sí, cuando nosotros vamos a hablar de otras culturas. Es la cosa de la empatía, la cosa de ponernos a nosotros mismos en un sitio de aprendizaje, ¿sí? Que vamos a aprender con el otro. Muchas gracias, Sandra, por hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu podcast. Espero que muchas personas disfruten, se animen a tener esa experiencia intercultural con otros y que sea muy fructífero para ti también. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.